un signo, ¿no?, en la evolución de muchas enfermedades, ¿no? O sea, no es que se debute con una obstrucción intestinal o un hilio, sino que es parte en la evolución de muchas enfermedades, tanto obstructivas como inflamatorias, metabólicas, ¿no?, o digamos de orden, digamos, neurológico, ¿no? Y es que el tubo gastrointestinal tiene una inervación simpática y parasimpática dada por los plexos nerviosos intestinales de Meissner y Auerbach, ¿no? Entonces, muchas veces la conducción o inervación o funcionabilidad de este sistema neurovegetativo puede enlentecerse, o sea, puede disminuir en la peristalsis o puede aumentar según sea el estímulo simpático o el estímulo parasimpático de la enfermedad de fondo que la ocasiona, ¿no? Entonces, ahí van a encontrar ustedes en diferentes manuales una serie de definiciones, ¿no? Pero prácticamente es cuando hay una interrupción, ¿no?, o cuando se detiene, ¿no?, el tránsito intestinal de los nutrientes o fluidos intestinales, ¿no? Y puede ser que este detenimiento sea localizado o puede comprometer a todo lo largo de la economía del intestino, ¿no? Hay una terminación que la van a encontrar, pero que no tiene un asidero científico, que es la suboclusión, pero hablan como si fuese una cuestión parcial, ¿no? O sea, es decir, digamos, no está todo el intestino comprometido, sino una determinada parte que va a condicionar una detención parcial del intestino, ¿no? En realidad, como es un signo que se presenta en evolución de muchas enfermedades, se entiende que fue conocida de mucho tiempo atrás, ¿no? Entonces, ha habido muchos autores de la antigüedad que daban sus apreciaciones de acuerdo a su tiempo y a su época. Por ejemplo, para Hipócrates decía que cuando había una distensión abdominal acompañada por vómitos, para él era un hilio, ¿no? Para Celso, él decía que una distensión abdominal con un dolor intenso, que muchos de los pacientes pues desearían pues terminar su vida, no por la intensidad del dolor. Y
¿Me escuchan? Sí, doctor. Sí, hubo un pequeño corte acá. Bueno, y entonces ha habido muchos autores de la antigüedad que cada cual ha contribuido, ¿no?, en la resolución de esta enfermedad. Ahí tiene una lista, ¿no?, de la mayoría de autores que han trabajado. Por ejemplo, Littre en 1710 hace la primera colostomía por un problema obstructivo de cáncer de intestino, ¿no? Y digamos, también se menciona el uso de rayos X, el uso de la sonda nasogástrica o la sonda nasoyeyunal, ¿no? Y así varios autores han ido aumentando el caudal de conocimientos para resolver este problema, ¿no?, del helio. Lo que tienen que tener en cuenta ustedes es que esta patología ocupa uno de los primeros lugares del perfil epidemiológico de la gente que concurre a las emergencias, ¿no? Generalmente van porque tienen problemas en el tránsito intestinal, ¿no? Y representa pues también una de las primeras causas en cirugía de emergencia, ¿no? Como se está operando mucho, ya sea cirugía abierta, convencional o cirugía laparoscópica, entonces la posibilidad de que los pacientes hagan bridas o hagan herencia se ha elevado, ¿no? Lo cual hace que esta patología se presente con mucha más regularidad. Una de las causas de, digamos, obstrucción intestinal funcional, ¿no?, y también al final resulta siendo mecánica, es los cánceres de intestino grueso, o sea, cáncer de colon. Hay una clasificación que hace de los ileos y que prácticamente tiene que ver con la perfusión arterial, ¿no? Pues se dice que puede tener una obstrucción intestinal siempre cuando no hay compromiso, ¿no?, de fluido arterial, o cuando se compromete ya se llama estrangulamiento, ¿no?, porque digamos la circulación se compromete en especial en el segmento afectado, ¿no? Y entonces eso va a condicionar que esa parte del intestino, al estar comprometido la irrigación arterial, va a terminar pues en una isquemia o gangrena del segmento comprometido, ¿no? Embriológicamente también puede haber una clasificación según, ¿no?, el compromiso del segmento afectado. Puede haber una obstrucción intestinal alta si solamente compromete al estómago y al duodeno. Una obstrucción intestinal media se compromete yeyuno e ilio, ¿no? Pero también hay una patología que se llama el síndrome de Gilbert, que digamos que es una pseudoobstrucción aguda de colon segmentaria, ¿no? Cuando la causa es algo que ocluye el lumen intestinal, se conoce como la obstrucción intestinal mecánica o famoso ileo mecánico. Pero cuando solamente se compromete la peristalsis, ya sea que se indentese o se anule, estamos hablando de una obstrucción intestinal adinámico o paralítico, ¿no? O sea, lo que se conoce como el ileo adinámico o ileo paralítico, ¿no? O sea, en este caso, ¿no?, el lumen o luz intestinal está libre, pero no hay reptación del intestino, es decir, no hay contractibilidad por anulamiento, porque se anula, digamos, la peristalsis por falta de conducción de la inervación a los plexos o de los plexos a la zona del intestino.
Y el tema que vamos a revisar nosotros es hilio funcional, es decir, aquella parálisis que condiciona una detención en el digamos, en la migración de los fluidos a nivel intestinal, pero que el lumen o la luz intestinal está libre. Es decir, es un fenómeno que va a depender no de una causa mecánica, sino de una causa funcional que puede deberse a alteraciones neuronales, humorales y metabólicas, ¿no? Y se traduce prácticamente en que el intestino no repta, no hay peristalsis, o sea, hay una ausencia del peristaltismo a ese nivel, ¿no? Esta gran distensión que ocasiona, digamos, este hilio funcional puede dar lugar a que a veces, no en todos los casos, puede que se tuerzan o se acoden, ¿no? Lo cual contribuye más aún la migración de los nutrientes a través del intestino. Pero cuando segmentariamente se compromete las unidades funcionales gastrointestinales, como en este caso, si se compromete solamente parte, por ejemplo, el estómago, se denomina gastroparesia. Pero si se compromete toda la longitud del intestino, ¿no?, gastrointestinal, se le conoce como hilio panintestinal, ¿no? Ya hablamos de la pseudoobstrucción cementaria del colon, que es el síndrome de Gilbert, ¿no? Hay un hilio funcional que se presenta después de una intervención quirúrgica, ¿no? Es el hilio reflejo funcional, ¿no? Es decir, se distiende el haz intestinal por falta de peristalsis. Sin embargo, hay un cuadro que es lo contrario a esta, digamos, falta de peristalsis, pero que es donde hay una, digamos, una contractibilidad permanente, continua, que se conoce como el hilio espasmódico, ¿no? O sea, hay un espasmo intestinal, ¿no? O sea, hay una irritación del sistema nervioso, ¿no?, que se transmite por vía refleja. Y esto generalmente se presenta en intoxicaciones por metales pesados, ¿no?, o también por algunos tipos de intoxicación a determinado tipo de alimentos. Esta diapositiva casi pareció al igual, sino que, digamos, nos pone en un cuadro todos los hilios funcionales, o sea, dinámicos, que pueden ser posquirúrgicos, pueden deberse a causas inflamatorias como las peritonitis por apendicitis, por colecistitis, por pancreatitis, ¿no? Puede presentarse también por alteraciones metabólicas, exceso de urea, o, digamos, cuando hay un coma hiperosmolar, o cuando hay compromiso de la glándula tiroidea, ¿no?, en el hipotiroidismo mixedematoso, ¿no?, que puede condicionar también una hipocalcemia en una pancreatitis. Puede verse también a traumatismos severos, ¿no?, que afectan la columna, generalmente aquellos traumatismos o golpes, ¿no?, a nivel, digamos, dorsolumbar, ¿no? Pero lo que más común es en nuestro medio es cuando la causa son problemas inflamatorios, ¿no? Las apendicitis puede dar lugar al hilio funcional, igual que la pancreatitis, igual que la colecistitis, ¿no? Por violencia puede comprometerse la médula. Por procesos inflamatorios retroperitoneales
de ciertas injurias renales inflamatorias también puede condicionar este hilo adinámico. Neumonías basales, fracturas de costillas pueden limitar la funcionabilidad de la peristalsis. Cuando las causas son un hilo espasmódico, dijimos que era por metales pesados. La porfiria también puede ocasionar. Y una tercera causa de hilo funcional son las de origen vascular. Es decir, cuando hay una embolia o una oclusión arterial que va a condicionar una isquemia mesentérica o también ocasionar una, digamos, un compromiso total de la irrigación, ¿no? O sea, cuando hay, digamos, una obstrucción de un vaso arterial grande, va a condicionar, pues, una necrosis intestinal, no por una trombosis vascular, ya sea de las arterias mesentérica superior o arteria mesentérica inferior, que va a condicionar, ¿no?, un compromiso isquémico de toda la asa intestinal, tanto delgada como gruesa. ¿Cuál es la fisiopatología? ¿Cómo se actúa? ¿No? El plexo mientérico es una parte del sistema neurológico, ¿no?, digamos, automático, ¿no?, que es propio del intestino, ¿no? Pero esta tonicidad que condiciona la peristalsis puede estar modificada si actúa en él, ¿no?, alteraciones simpáticas o parasimpáticas. Por ejemplo, una excitación del vago va a producir espasmo a lo largo del intestino, pero una excitación del simpático va a condicionar un hilo funcional inhibitorio, ¿no? Pero va a tener doble acción, porque va a ocasionar una acción inhibitoria sobre el plexo, pero va a condicionar un espasmo o cierre a nivel de los esfínteres, ¿no? Entonces, hay que tener muy en cuenta, muchas veces el espasmo esfinteriano contribuye a la distensión abdominal. Esto se ha simplificado de la siguiente manera, ¿no? Se dice que cuando hay un problema inflamatorio peritonítico, ¿no?, se va a cumplir la famosa ley de Stokes, que dice que debajo de toda serosa o unidad funcional inflamatoria, el músculo del segmento comprometido pues se paraliza. Y entonces al paralizarse, anula la excitabilidad neuronal sobre el movimiento de reptación del intestino. Y eso va a condicionar que se va a detener el tránsito intestinal, no va a haber migración, o sea, hay una obstrucción, ¿no?, por falta de migración. También se habla de que hay una influencia de hormonas, ¿no? Entonces, cuando se agrede el intestino, va a también sufrir una agresión por continuidad del peritoneo, el cual va a depender de cuánto es la gravedad de la lesión peritoneal, o sea, más que todo de la unidad funcional digestiva inflamada, que luego posteriormente, al inicio es una inflamación, pero después ya puede haber un valoramiento intestinal, una ausencia de ruidos hidroaéreos que va a condicionar el hilio y también la distensión abdominal. Entonces, el hilo funcional
puede en ocasiones tener una intensidad difusa a todo el intestino, ¿no? Generalmente esto se presenta en la cirugía convencional abierta, donde se manipulea exageradamente los intestinos por una peritonitis, entonces hay pues un hilo prolongado, pero que es funcional y que poco a poco puede ir recuperándose, ¿no? Esta mortalidad que hay del hilo funcional en realidad es baja. Es baja porque ya nosotros sabemos, o ya se ha discernido, o se ha discriminado en sí, ¿no?, el mejor conocimiento de cómo actúan estas cascadas patológicas de la reptación o, digamos, de la peristalsis. También la tecnología de punta que hay en este momento, ya sea la ecografía, rayos X, la tomografía de resonancia magnética, ¿no?, y el uso de indicadores radioactivos, nos dan una mejor comprensión, ¿no?, de la fisiopatología de este hilo funcional, ¿no? También, digamos, el uso de la sonda nasogástrica disminuye la gravedad del cuadro en el aspecto eminentemente clínico, ¿no? Técnicas quirúrgicas, procedimientos invasivos de diferentes especialidades que trabajan las unidades funcionales gastrointestinales, ¿no?, han mejorado sustancialmente los procesos, tanto de diagnósticos como quirúrgicos, ¿no? El mejoramiento de las técnicas y soluciones en anestesia también ha contribuido, ¿no?, a que este perfil de mortalidad disminuya. Y por último, la aplicación de un buen analgésico, de una combinación mixta de antibióticos, nos da mejores resultados, ¿no? La sintomología en sí es muy simple. El paciente viene por un dolor abdominal continuo, de intensidad moderada a grave. La detención de la peristalsis condiciona un aumento de líquidos a nivel de la luz intestinal, lo que va a condicionar, ¿no?, la distensión abdominal, las consecuentes náuseas y la llegada al vómito. Y lo más importante es que no hay eliminación de heces y gases, el cual se puede demostrar mediante la auscultación, en el cual pues no hay movimiento intestinal, ¿no? Hacer el diagnóstico de un hilo funcional va a depender eminentemente de una buena elaboración de la historia clínica. Es decir, es fundamental, ¿no?, la anamnesis, en especial la parte inicial, porque muchas veces el paciente nos está diciendo cuál es la causa, ¿no? Preguntar si tuvo o no tuvo el antecedente quirúrgico, preguntar el tipo de alimentación, el tipo de agua, la zona, el lugar, porque pudiera ser que venga de una zona contaminada, una zona minera, donde el agua está contaminada por metales pesados, ¿no? Preguntarle el tipo de alimentación,
¿no? Hay zonas donde la alimentación pues no es muy buena y eso puede contribuir al hilio funcional. Preguntar sobre enfermedades, es decir, hacer una buena disquisición de la anamnesis, preguntar los antecedentes, tanto personales como familiares, porque si es una familia que eminentemente varias personas del núcleo familiar tienen un problema neoplásico, ¿por qué ella no tiene también la neoplasia? Ahora más que nunca que se sabe que un alto porcentaje de enfermedades tienen una base fundamental en el genoma, entonces cualquiera del núcleo familiar puede presentar tumoraciones o alteraciones. Hacer un buen examen general, es decir, una buena inspección, una buena auscultación, perfusión, palpar sobre todo, palpen. Es cierto que el tacto rectal es muy inferido en este momento, pero ustedes tienen que darle a conocer al paciente que de repente con el tacto rectal o la colonoscopía rectal puede darnos la clave del diagnóstico, la causa que está condicionando esta obstrucción, ¿no? Este cuadro va a condicionar alteración del medio interno. ¿Por qué? Porque al detenerse el tránsito, se va a detener la absorción, ¿no?, del agua y electrolitos, pero va a condicionar la pérdida de agua y electrolitos por el hilio que se está produciendo a ese nivel, ¿no? Es decir, es muy importante el examen físico. Digamos, o ayudarnos, digamos, por medios de ayuda diagnóstica, pues bien, la radiografía simple de abdomen, de pie y de decúbito es el medio de apoyo, ¿no?, de imágenes que tiene una alta sensibilidad y especificidad, mucho más que la ecografía y mucho más que el enema. La colonoscopía nos puede dar prácticamente el diagnóstico de la injuria, ¿no? Tanto la tomografía como la resonancia magnética, si bien es cierto nos apoya, nos ayuda, pero más nos ayuda la radiografía simple del abdomen, no de pie y de decúbito, y hay que saberla cómo ordenar. El tratamiento es simple y diferente y difiere mucho del tratamiento de otras injurias. En este caso, ¿qué es lo que más le molesta al paciente? ¿No? La distensión abdominal. Por lo tanto, el reposo gástrico es muy importante, ¿no? Evitamos la distensión abdominal o bajamos la distensión abdominal mediante la colocación de una sonda nasogástrica para que aspire el contenido intestinal. ¿No? También es muy importante la reparación del medio interno. Generalmente los hilios funcionales van a ocasionar un secuestro de líquidos en el lumen intestinal y dependerá de la cantidad de lo que se secuestre el líquido para que comprometa el medio interno. Y por lo tanto, la reposición de líquidos y electrolíticos es muy importante, ¿no? Colocar una sonda vesical para hacer una diuresis horaria, para saber si la reposición de líquidos que estamos haciendo es lo adecuado, ¿no?, para resolver el problema, ¿no? O sea, una buena diuresis o diuresis horaria es cuando el paciente elimina
más de 50 centímetros cúbicos por hora. Significa que la hidratación está siendo muy efectiva y efectiva en el paciente. En periodos iniciales los antibióticos no tienen mucha buena respuesta, pero puede que favorezca para evitar la translocación bacteriana y que se agrega otra injuria más que no desearíamos que el paciente lo tenga, aparte de su falta de eliminación de gases. Sin embargo, este hilo funcional paralítico o adinámico puede ser también la causa final de agotamiento de la fibra intestinal o de la pared intestinal en un hilo mecánico. La asa intestinal se va a cansar, se va a agotar. Y entonces el hilo mecánico, cuando está muy comprometido y es severo, va a terminar también un hilo funcional. ¿Por qué? Porque ya hay compromiso isquémico de la pared intestinal. ¿No? Entonces, no se olviden que el hilo, este tipo de hilo funcional, como el hilo mecánico, son cuadros que se presentan en muchas injurias. El funcional puede ser por causas metabólicas, por causas hidroelectrolíticas, por causas de alteración del medio interno ácido básico, por intoxicación alimenticia, por la intoxicación por metales pesados, ¿no? Por alteraciones neuronales humorales, tanto de función tiroidea como de función renal. Es decir, hay una gran variedad de cuadros que pueden condicionar, hasta la uremia misma puede condicionar el hilo funcional, o sea, la disminución. O sea, prácticamente este cuadro no se presenta así como una unidad de diagnóstico, sino que es parte de la evolución de cierto tipo de enfermedades que se comprometen y terminan en un hilo funcional. ¿No? Esto es todo lo referente a hilo funcional, porque no sé si es seminario, me parece que es clase teórica del hilo mecánico, cuando el lumen está prácticamente obstruido, que puede ser por causa mecánica, ¿no? Presencia también el hilo biliar, entra también como causa mecánica. Cuando el ácido intestinal se volvula o se tuerce, también causa mecánica. Eso ya es motivo de otra charla teórica o seminario. Me parece que es charla teórica. Eso es todo cuanto lo referente al hilo funcional paralítico. Más bien van a disculpar que ya hemos dado un poco retrasado esta charla, porque debíamos hacer los 10 anteriores. Pero de cualquier manera, no, les pido mil disculpas por la incomodidad de la hora, ¿no? Y por la, digamos, la molestia que pueda ocasionar en el horario. De cualquier manera, con las disculpas, muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, doctor. Gracias. Hasta luego, doctor.